Si tú estudias un poquito de la historia, no solamente de la iglesia, pero de la civilización moderna, usted va a descubrir que un periodo de la historia que se le conoce como la Edad Media o la Edad Oscura, ¿verdad? Dentro de esos periodos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Tuvo un control absoluto sobre los pueblos de aquel entonces. El Papa llegó hasta en ocasiones a ser más poderoso que muchos reyes. Es más, si el Papa decía que no a algunas cosas, los reyes tenían que someterse a lo que el Papa decía. Y en ocasiones él podía poner y quitar reyes, él podía prohibirle al rey que hiciera cosas. Por ejemplo, tenemos historia en Inglaterra que el Papa le prohibió al rey casarse y así que el rey decidió salirse de la Iglesia Católica, etc. O sea, que el punto es que la Iglesia Católica llegó a tener un poder grande sobre las vidas de las personas antes de los años 1500. Hasta el punto, mis amados hermanos, en el que el Evangelio del Señor fue oscurecido totalmente. Lamentablemente durante esos tiempos quizás habían creyentes, y no estoy diciendo que no habían personas que conocían de la palabra, pero por lo general y de manera global el Evangelio había sido oscurecido. Oscurecido porque había una institución que se declaraba ser la Iglesia de Cristo aquí en la tierra, pero realmente estaba operando como una mafia. Sí, así mismo. Llegó el punto en que el Papa implementó lo que se conocen como las indulgencias papales. Si usted no sabe lo que es, simple y sencillamente durante aquel tiempo el Papa decidió que él tenía el poder para venderle la salvación, por así decirlo, a las personas. Las indulgencias papales era un documento que la iglesia le cedía a la persona por intercambio de un dinero. Y este documento decía que la persona tal estaba garantizada la salvación y la entrada al cielo. Y usted podría comprar el documento para usted, para su abuelo que se murió ayer, y el tío ese que quizás era un dolor de cabeza, pero usted como quiera se siente mal que se haya ido para el infierno y se haya perdido. Usted podría comprarle las indulgencias también. El gran vendedor de indulgencias de nombre Johann Texel decía que no hace más que la moneda no ha caído todavía en la caja y ya el alma está saliendo del infierno. Y con ese control y manipulación de las personas, ellos levantaron miles y miles, una millonada. Muchas de las arquitecturas, lo que ustedes han tenido oportunidad de ir al Vaticano, por ejemplo, o si usted no tiene oportunidad de ir, por lo menos ha visto, yo sé que en fotos o en videos, muchas de las estructuras que están construidas hoy allí en el Vaticano fueron construidas específicamente con la recaudación del fondo que se hicieron a través de las ventas de indulgencias durante aquellos años. ¿Okay? Pero Dios tenía todo bajo control. Dios no se le pasa una. Dios en su tiempo hace sus cosas. De la misma manera que en su tiempo envió al Hijo para morir en la cruz, de esa manera Dios tenía ya planeado el momento específico en el que iba a haber un gran despertar en la iglesia aquí en la tierra. Y comenzó a planearlo desde antes. Ya en la época de los 1400, Dios comenzó a hacer que ciertas cosas ocurriesen. Por ejemplo, para los años 1400, a mediados de los 1400, hubo un evento importante en la historia de la humanidad y fue la invención de la imprenta. Johann Gutenberg era el nombre de él, era un alemán, se inventó la imprenta y comenzaron a imprimirse libros como los que nosotros tenemos hoy día, o documentos, podemos decir, ¿verdad?, de este estilo. Antes de eso, todos los libros y documentos eran hechos a manos. No había una forma fácil y rápida de reproducción de documentos. Y la imprenta de Gutenberg fue un instrumento grandísimo en la promulgación de la verdad y del evangelio y toda la revolución que vino desde el año 1500 en adelante. No sé si usted sabía esto, pero a ver quiénes de ustedes saben un poquito de historia. El primer libro imprenta que fue impreso fue la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se imprimió para alrededor del año 1455. Cuando entramos a los años 1500, allí nos encontramos ahora, y estoy saltando mucho la historia porque tengo mucho material, así que no puedo leer todo, ¿verdad? Pero cuando entramos a los años 1500 nos encontramos con un muchacho joven
de nombre Martín Lutero. Él tuvo una experiencia de conversión y decidió, era abogado originalmente, decidió, en una ocasión un rayo por poco lo mata. Y en aquel momento él decidió que iba a dedicar su vida a Dios. Se hizo monje, entró al monasterio, comenzó a estudiar la palabra y eventualmente a enseñarla también. Él tenía un deseo profundo en su corazón de ser hallado justo delante de Dios. Sin embargo, las enseñanzas de la Iglesia Católica le habían enseñado a Lutero que para él poder ser presentado justo delante de Dios, él tenía que hacerlo por su propia cuenta a través de las buenas obras, o lo que se puede decir la justificación por las obras. Lo cual llevó a Lutero a tener una vida de extremo legalismo y eventualmente esto lo lleva a estar frustrado y molesto con Dios y con la iglesia. Lutero llegó a un punto, y él lo admite, que en su vida él hasta casi odiaba a Dios. Déjenme leerle lo que Lutero mismo escribe. Aunque vivía como un monje sin reproche, sentía que era un pecador ante Dios con una conciencia extremadamente perturbada. Yo no podía creer que él era aplacado por mis esfuerzos. Yo no amaba, sí, yo odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores, y secretamente, quizás aún blasfemando, sin duda, murmurando mucho, yo estaba enojado con Dios. Y dije, ¿cómo si en verdad no basta que miserables pecadores eternamente perdidos por el pecado original son aplastados por toda clase de calamidades por la ley del decálogo, o sea, la ley de Moisés, sin que Dios agrega el dolor al dolor por el Evangelio, y también por el Evangelio nos amenaza que su justicia e ira puede caer sobre nosotros? Y por eso él tenía rabia con Dios. O sea, él no veía en el Evangelio originalmente que había esperanza de salvación, porque él entendía que aún en el Evangelio la forma del hombre ser presentado justo delante de Dios era haciendo obras. Y este concepto de la justificación por la fe era extraño para Lutero. ¿Por qué? Porque era extraño para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nunca enseñó la justificación por la fe. Siempre le enseñó a las personas que la justificación venía a través de cómo usted podía comportarse. Así que él vivía molesto con Dios. Pero no solamente vivía molesto con Dios, llegó un momento en que se sentía molesto y frustrado también aún con la Iglesia Católica Apostólica Romana. En el año 1510 Lutero decide viajar a Roma con la esperanza de quizás encontrar paz. En Roma, él era alemán. En Roma estaba la sede de la iglesia, el Vaticano. Estaban todos los grandes allí, el Papa residía en Roma. Y él decide en 1510 ir a Roma, a visitar los lugares sagrados, a ver las reliquias del cristianismo, que no sé si ustedes saben, la Iglesia Católica tiene un sinnúmero de reliquias, ellos tienen de todo. Las cabezas de los tres reyes magos están en una capilla en un lado, hasta creo que tienen la copa que Jesucristo bebió en la última cena, está en otra capilla en otro lugar. Todas falsas, ninguna son reales. Así que Lutero decide viajar a Roma buscando quizás restablecer su fe o restablecer su compromiso, alivio quizás o paz quizás. Pero cuando llegó a Roma se desilusionó aún más. Pudo ver de primera los abusos y las hipocresías de los líderes religiosos de la iglesia que eran evidentes. La corrupción de la iglesia era evidente. Y él se sentía totalmente desilusionado. La Iglesia Católica, por ejemplo, a dar un ejemplo, afirmaba que la escalera sagrada o la escala santa le llaman, que fue la escalera que Jesucristo descendió desde el pretorio de Pilato, cuando Pilato condena a Jesucristo. La Iglesia Católica ha enseñado que aquellas escalinatas habían sido trasladadas a Roma y que allí en Roma usted podía caminar por las mismas escaleras que Jesucristo descendió cuando entró y salió del pretorio de Pilato. Y decía, se enseñaba, que Dios perdonaría los pecados de aquellos que subieran las escaleras en sus rodillas, besando cada escalón. Esa era la enseñanza. Y si usted llegaba hasta arriba, después de haber arrodillado y besado cada escalón, Dios tendría misericordia de usted. Y Lutero subió diligentemente las escaleras. Cuando llegó arriba, se desesperó aún más. Él decía, en Roma quise librar a mi abuelo del purgatorio y subí las escaleras de Pilato rezando con un Pater Noster, un Padre Nuestro, en cada paso.
porque estaba convencido de que el que orara así podría redimir su alma. Pero cuando llegué al último escalón, el pensamiento siguió viniendo a mí. ¿Quién sabe si esto es verdad? Y que estaba frustrado con la hipocresía de la religión. Pero él tuvo una oportunidad. Yo creo que detrás de todo esto Dios estaba involucrado. Él tuvo una oportunidad muy rara, muy peculiar, que no todos la tenían, de leer la Biblia. Era monje. En el monasterio en el cual él residía, se le dio oportunidad para abrir la Biblia y leerla por su propia cuenta. Algo que la Iglesia Católica ha mantenido bajo mucha protección por mucho tiempo. Aún hasta hoy día, aunque ya no lo prohíben, hasta hoy día la práctica de la lectura de la Biblia no es algo que es común dentro del catolicismo romano. No es algo. ¿Por qué? Porque bueno, si usted lee la Biblia, usted va a darse cuenta que las discrepancias y las diferencias entre la palabra y las enseñanzas y tradiciones del catolicismo son muchas. Y Lutero, en el proceso de estudiar la palabra allí, él llegó y se encontró con lo que se conoce como el verso de la Reforma, Romanos 1:17, en donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Y él trató de entender este texto, y permítame leerle de la misma mano de Lutero lo que él escribe. Por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Allí empecé a entender que la justicia de Dios es aquello o aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. ¿Okay? Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe. Y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero que cuando él entendió eso, él había nacido de nuevo. Y para él fue como si las puertas del paraíso se la hubiesen abierto y él hubiese entrado por allí mismo. Después de haber entendido esta realidad, de que es por la fe que el hombre es justificado, vinieron mucho más entendimientos para Lutero. Toda su mente comenzó a transformarse. Él nació de nuevo en aquel lugar. Realmente Dios lo transformó. Y ahora para Lutero, la iglesia ya no era una institución definida por la sucesión apostólica, como decía la Iglesia Católica que era, sino que es una comunidad compuesta por aquellos que han recibido fe. ¿Ve la diferencia? La salvación ya no venía por los sacramentos, sino por la fe. La idea de que los humanos tenían una chispa de bondad en ellos que les permitía buscar a Dios ya no era un fundamento teológico, sino una enseñanza de tontos. Y la humildad dejó de ser una virtud que te hacía ganar la gracia de Dios y se convirtió en la respuesta necesaria al inmerecido favor de dicha gracia. Y la fe ya no era consentir o aceptar las enseñanzas de la iglesia cualquiera que fuesen, sino que ahora para Lutero era el confiar en las promesas de Dios y en los méritos de Cristo. Y en su frustración con Roma, Lutero se senta a escribir y redactó un documento muy famoso, que el nombre corto se le conoce como las 95 tesis. El título completo realmente es el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias. ¿Okay? Ese es el título formal y completo del documento. Nosotros lo conocemos más comúnmente como las 95 tesis. Si ustedes no tienen la oportunidad de leerlo en una ocasión, simplemente es un documento en el cual ahora Lutero presenta su caso en contra de la Iglesia Católica y presenta por qué es que este asunto de la venta de las indulgencias es antibíblico y no debe ser practicado. Su intención originalmente no era formar otra religión, como muchos la acusaron, o romper con la Iglesia Católica. Quería reformar la Iglesia, quería cambiar. Y fue entonces un 31 de octubre en que en el 1517 él fue y clavó sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg, la ciudad donde él vivía. Por así decirlo, lo que hizo fue que puso un post en Facebook. Nosotros publicamos cosas por
por las redes sociales, mandamos email, hacemos cosas electrónicas, ¿verdad? En aquel tiempo no había nada de eso. El lugar público era allí. Y allí en la puerta de aquel lugar clavó sus tesis y las hizo públicas para que todo el mundo las leyera. Por supuesto, ahora con el advenimiento de la imprenta, tiene la capacidad de repartir material, producir más material, ¿verdad? Para que más personas pudieran tener acceso a esas verdades. Pero al centro de todo esto, al centro de todo, el núcleo de esto, realmente fue un despertar por la palabra. Un despertar por la verdad de Dios encontrada en las Sagradas Escrituras. Eso fue lo que provocó que Lutero cambiara. Eso fue lo que provocó que él escribiera sus 95 tesis. Y eso fue lo que provocó que todos los otros reformadores que vinieron después de él, porque podemos acreditarle a Lutero el inicio, aunque pues hubo unos precursores a Lutero. Hubo un Jan Hus, vivió casi, si no me equivoco, como casi 100 años antes de Lutero, que la Iglesia Católica lo mató. Y él le dijo, vendrá otro después de mí, el cual va a resumir mi trabajo. Y eventualmente vino un Lutero. Dios despertó la palabra en el pueblo. Fue lo que ocurrió. Mientras que Roma predicaba tradiciones, dogmas de hombres, entre muchas otras cosas más. Mientras que predicaba la palabra al hombre, que no sé si usted ha escuchado lo que es cuando el Papa habla ex cátedra. ¿Usted ha escuchado esa frase? Lo que quiere decir es que cuando el Papa habla oficialmente desde su asiento en Roma, lo que él dice es infalible. Esa es la doctrina del catolicismo. Que las declaraciones ex cátedra del Papa son infalibles. Los reformadores despertaron en sus corazones el deseo de la palabra y entonces ahí es donde comenzó la batalla. Realmente la reforma fue una pelea por la autoridad de la palabra. En una ocasión, después de cuando fue acusado formalmente por Roma, con pena de muerte sobre su cabeza, se le demandó a Lutero, se le demandó que se retractara de todo lo que él había dicho, que se retractara de todo lo que él había escrito, y en lo que se conoce hoy día como la dieta de Worms, en donde él fue un juicio formal que él fue puesto y fue confrontado por los líderes del catolicismo y demandado que él se retractara. Cuando se le pregunta y se le dice, te retractas de lo que has dicho, te retractas de lo que has escrito, él responde, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. Continúa diciendo, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. De acuerdo con la tradición, Lutero entonces dijo estas palabras, no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Note que cuando se le dijo, tienes que retractarte o vas a ver lo que va a pasar, él dijo que se me convenza por el testimonio de las Escrituras. Podemos decir entonces que pero las Escrituras o un retorno a la palabra del Señor. Y de ahí comienzan a surgir muchos otros muchas otras cosas. Por ejemplo, la Biblia no estaba accesible al pueblo. La única Biblia que se leía era en latín. Pero en muchos de estos pueblos el latín no se hablaba. Lutero vivía en Alemania y él dijo, hay que traducirle la Biblia al alemán. Eventualmente William Tyndale en Inglaterra dijo, hay que traducirla al inglés, porque necesitamos que la gente del pueblo pueda leer la Biblia en el idioma que ellos entienden. Yo no sé si usted sabe, William Tyndale vino años después de Lutero, pero William Tyndale pagó con su vida por traducir la Biblia en inglés. Lo quemaron en la hoguera. Lo mataron. Roma mató a William Tyndale por haber traducido la Biblia al idioma del pueblo inglés. ¿Okay? Lutero mismo decía, yo quiero que el agricultor en el campo sepa más de Biblia que el sacerdote en la capilla. Eso era algo contrario a lo que se enseñaba dentro de la Iglesia Católica, porque era reservado solamente para los sacerdotes y para los curas y para la élite religiosa del estudiar la Biblia. Pero los reformadores dijeron, no, la palabra tiene que estar en el corazón, en la mente del pueblo. Vamos a llevarle la Biblia a la gente. Y esto, mi amado hermano, fue la chispa que encendió realmente la reforma. De ese tiempo, los reformadores, y basados en la palabra, operaron bajo 5 principios
Aunque ellos quizás no se refirieron a estos principios, a estas doctrinas de esta manera, nosotros más o menos, después que el tiempo de la reforma fue que se formalizaron los títulos, se estructuraron como están hoy día. Pero ellos realmente operaron de esta manera y el grito de ellos en aquel tiempo realmente estaba basado en estos 5 principios. Nosotros los conocemos como las 5 solas, ¿y todos ustedes los conocen? Las 5 solas, o las 5 solas de la Reforma Protestante, sola Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la palabra de Dios es la única fuente de autoridad para el creyente y para la iglesia. No hay otra fuente de autoridad, solamente la Biblia. Si no está en la Biblia, no se acepta y no se enseña. Y ahí realmente esa fue la base. Ahí fue realmente donde comenzó. Sola Escritura. Convénzame por la palabra, convénzame por la Escritura. Si no está ahí, no lo aceptamos. Y de ahí, por supuesto, surgen las otras 4. Sola fide, solo por fe, que quiere decir esto, que solo el pecador puede ser justificado por la fe puesta en Jesucristo. Sola gratia, o solo por gracia, que enseña que solo la gracia de Dios puede salvar al pecador. Solus Christus, que quiere decir solo por Cristo, que enseña esto, que Cristo es el único Redentor, el único Salvador y la única cabeza de la iglesia, solo Cristo. La sangre de muchos fue derramada por esa doctrina, porque una vez más el catolicismo enseña que la cabeza de la iglesia es el Papa, no Cristo. Y cuando los reformadores comenzaron a decir, no, la cabeza de la iglesia es Cristo, no el Papa, las cabezas de muchos rodaron por eso. Esa doctrina nosotros la hemos recibido, la hemos heredado hoy día en un mar de sangre realmente. Y finalmente la última doctrina es soli Deo Gloria, que quiere decir solo para la gloria de Dios. Y esto enseña que toda la gloria le pertenece a Dios y todo lo que nosotros hacemos es para su gloria y todo es para su honra. Nadie merece gloria, nadie merece honra. Aun cuando hacemos lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles, porque la gloria todo le pertenece a aquel. Amén. Ya en ocasiones yo he discutido en mucho más detalle, tiempos pasados he dado sermones completos de cada uno de estas doctrinas. Y no quiero realmente pasar el tiempo que me queda, que no me queda mucho ya, discutiendo cada una de estas doctrinas de manera detallada. Solamente quiero concentrarme en una de ellas. Todo esto que les dije en la introducción para llegar específicamente a discutir la número 4 que les escribí. Solo Cristo. La doctrina que enseña, que la recibimos una vez más, ¿verdad?, del tiempo de la Reforma para acá. Aunque, tenemos que ser honestos, los reformadores no se inventaron la fe cristiana, ellos la redescubrieron. Porque esta fe, mi amado hermano, es la fe histórica desde el tiempo apostólico. Es la fe que enseñó Pablo, es la fe que enseñó Pedro, es la fe que enseñaron todos los apóstoles, es la fe que enseñó Jesucristo mismo. Lo que sucede es que había sido oscurecida durante muchos años. Los reformadores no se inventaron una nueva religión, redescubrieron la que ya estaba ahí y volvieron a iluminar los corazones de aquellas personas del mundo con la fe histórica que había venido desde el tiempo de la iglesia y del tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Y como les dije, una de las enseñanzas fundamentales históricas de la iglesia es que solo Cristo es el Redentor, el Salvador y la cabeza de la iglesia. Solo Cristo es nuestro mediador, como le leí en el texto al principio en 1 de Timoteo capítulo 2. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. ¿Ve? Ahora, eso nosotros lo damos por sentado, lo damos por sentado, lo creemos. Yo digo, ¿cuántos creen ustedes que solamente Cristo es el mediador? Todos dirían, amén, ¿verdad? Diremos amén, sí, Cristo es el mediador. Ahora, yo quiero ir más allá, no tanto a discutir esa doctrina de manera superficial. Quisiera ir a tratar de justificarla, lo que quiero decir. Quiero examinar la pregunta, ¿por qué solo Cristo? Es la pregunta realmente que quiero examinar. ¿Por qué solo Cristo? Quiero examinarla porque han existido muchos profetas, muchos maestros, muchos líderes religiosos que han reclamado ser el camino a una mejor vida, que han reclamado ser los verdaderos maestros iluminados que le van a enseñar a la gente cómo alcanzar una trascendencia espiritual o existencial. ¿Okay? Pero de entre todos los maestros y de todas las religiones, nosotros los cristianos tenemos una distinción, que nosotros creemos
que solamente existe uno que no solo promete salvación, sino que es el único que tiene la capacidad para cumplir dicha salvación. Todas las otras religiones hasta cierto punto son primas hermanas, se llevan bien. Se llevan bien. Y unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa, y eventualmente hay muchos caminos para llegar allá. Mas nosotros nos encontramos al otro lado. El cristianismo se encuentra en total oposición a todas las otras religiones. Porque no es que Cristo es uno de los muchos caminos. Cristo es el único camino. Esa es nuestra doctrina. Entonces, vamos a preguntarnos en esta noche si esa posición que nosotros tenemos es justificable. O sea, ¿por qué Cristo? ¿Por qué solo Cristo? ¿Y por qué no Mahoma o Buda o cuántos otros líderes religiosos que han surgido a través de las edades? ¿Por qué no cualquier otro tipo de religión? Yo le voy a dar 5 razones. Quizás podría listar 25 o 30, ¿verdad? Pero el tiempo se nos va y yo no quiero que ustedes se me queden dormidos. No quiero que me pase como Pablo. ¿Se recuerda la ocasión que Pablo estaba predicando hasta muchas horas y largas las horas de la noche y un muchacho sentado en la ventana se quedó dormido y se cayó abajo y se murió? De verdad, gracias a Dios que Dios todavía está haciendo milagros en aquel tiempo. Pablo fue, oró por él y lo resucitó. Déjase la historia, está en la Biblia, sí. Porque Pablo, lo que pasaba con Pablo es que él, a veces él era un apóstol viajante. Y cuando llegaba a una ciudad, él tenía que pasar todo el tiempo posible enseñándolo a los hermanos. Y su hora, eso con Pablo no era de 45 minutos y nos vamos para la casa. Estamos hablando de que se reunían y eso eran quizás 6, 8, 10 horas de enseñanza, de corrido, porque tenía que depositar enseñanza en la gente lo más que pudiese. Yo no voy a hacerles a ustedes, no se preocupen. Quisiera examinar con ustedes 5 razones de por qué solo Cristo. La primera, porque Él es el único. Él es el único que reclamó ser el Hijo de Dios y por consecuente ser Dios. Jesús, de todos los profetas habidos y por haber y maestros que han venido y líderes de religiones que han existido, es el único que ha reclamado ser el Hijo de Dios y por ende, como dije, ser Dios mismo. O sea, Él se apropió de la divinidad. Muchas personas hoy día con lo que se conoce teología liberal han tratado de cambiar la narrativa en relación con Jesús y han tratado de pintar a Jesús como un simple buen maestro, un ejemplo a seguir, pero no realmente como si Él fuese Dios o Él es Dios. Y Él han llegado a decir, muchos teólogos liberales han llegado a decir que Jesucristo realmente nunca reclamó ser Dios. Eso dicen ellos, es una invención de la iglesia hoy día, de muchos maestros hoy día, pero Jesucristo realmente nunca declaró o reclamó ser Dios. Pero si nosotros examinamos las Escrituras, revisamos lo que las Escrituras enseñan, nosotros vamos a ver claramente que Jesucristo en varias ocasiones reclamó ser Dios y se apropió de la divinidad. Claramente así está en la palabra. Si usted examina, por ejemplo, el libro de Juan, voy a ir rápido repasando varios textos bíblicos. Examina el libro de Juan, en el capítulo número 5, nos encontramos con una historia bien interesante. Y allí donde Jesucristo va al estanque de Betesda, se encuentra con el paralítico que estaba en aquel lugar, le dice, ¿quieres andar? No puedo porque es que no tengo quien me eche allí dentro. Y Jesucristo le dice, toma tu cama y anda. Y en el instante el hombre se levantó y tomó su cama y empezó a andar. Y el verso número 9 dice, y aquel día era el día de reposo. Hay un problema con eso. Porque los religiosos judíos no le permitían ni siquiera a un hombre que había acabado de ser sanado después de 38 años de enfermedad cargar su cama. ¿Qué todo lo que era? ¿Saben qué todo lo era? Era realmente una mantilla que enrolló y se la puso en el hombro. Eso es todo. No es que era una cama queen de esa con matre y todas esas cosas. Muy bien. No. Tomó su mantilla que tenía lanzada en el piso, la enrolló y se la llevó. Y lo vieron los fariseos. ¡Ah! Hay un problema con eso. Mira lo que le dicen los judíos al hombre que fue sanado. No se impresionaron por el milagro, se molestaron por el acto de cargar la cama. El día de reposo y no te he permitido cargar tu camilla. Y él dice, el que me sanó me dijo que la cargara. El que me sanó me dijo, tómale y anda.
Ay, ¿quién fue el que te sanó? Ah, pues eventualmente él apuntó, fue Jesús, etcétera, etcétera. El hombre se fue y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Verso 16. Y a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Están molestos con Jesús porque hicieron el día de reposo. Y cuando encontraron a Jesús, le reclamaron. Y mira cómo Jesús responde. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, ¿ustedes se creen que porque el día de reposo mi Padre deja de trabajar y yo dejo de trabajar? Acuérdense que Jesucristo es el verbo de Dios, hecho carne, está sosteniendo el universo completo. Imagínense que Dios un día dije, déjame apagar un rato este asunto. Dios sostiene el universo. Su palabra, mi amado hermano, es lo que sostiene todas las cosas. Y Jesús dice, miren muchachos, ustedes no entienden lo que el día de reposo es. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y entonces, miren lo que dice, los judíos aún procuraban matarle. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también se llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está la declaración. Los judíos entendieron lo que Jesucristo quiso decir cuando Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Ellos lo entendieron bien. Él quiso decir, yo soy Dios. ¿Ven? En otra ocasión, en el capítulo 8 de Juan, tenemos otra historia. Otro encontronazo de eso, de Jesús con los judíos. Y los judíos en el verso 48 le dicen a Jesucristo, tú eres un loco, le dijeron. Tú eres un samaritano y tú tienes un demonio. En la conversación que tuvieron con él. Jesús les dice, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. O sea, Dios es el que busca mi gloria. Verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y los judíos le dicen a Jesús, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también que murieron. ¿Quién crees que tú eres? Esa es la forma en que los judíos le respondieron a Jesús. Jesús les respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Padre. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso con vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Esto está hablando de la fe de Abraham. Abraham tuvo fe de que vería al Redentor. Jesucristo diciendo, Abraham esperó con gozo mi día. ¿Y lo vio? ¿Cuándo lo vio? Lo vio por fe. Abraham vio el día de Cristo por fe. Y cuando lo vio se regocijó. Y los judíos le dicen a Jesús, tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Qué chistoso tú eres. Oye, ¿verdad que te metió te soltó un tornillo en la cabeza? Tú no tienes ni 50 años. Jesucristo, acuérdate que comenzó su ministerio a los 30 años, murió a los 33 y medio más o menos, no llegó a los 34 años. Y ya han visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. La declaración de su eternidad. Él se apropió de la divinidad. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo he estado desde la eternidad, desde siempre. Y entonces mira lo que dice. Tomaron piedras para tirársela, pero Jesucristo se ocultó y salió del templo. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque él había declarado ser Dios. Okay. En el verso 22 en adelante del capítulo 10 de Juan, otro ejemplo. Tenemos otra historia. Se acercaba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, nos dice Juan. Los judíos vinieron, los rodearon y le hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos, ¿tú eres el Cristo o no? Avanza, dinos. Jesús les dije, yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, pero ustedes no me creen. Y es donde dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahí vino el problema. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y él les pregunta: yo he mostrado muchas buenas obras de mi Padre, ¿por cuáles de ellas me van a apedrear? Y ellos le responden: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ve? Se molestaron con él porque él dijo: yo y el Padre somos uno. Ellos entendieron lo que Jesucristo quiso decir. La idea de algunos teólogos hoy día de que Jesucristo nunca realmente reclamó ser Dios es tonta a la luz de las Escrituras. ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo es el único que reclamó ser Dios. Ahora vamos al próximo punto. No solamente el único que reclamó ser Dios, sino que el único que comprobó ser Dios. Yo puedo decir muchas cosas. Yo puedo decir: yo soy el príncipe de Inglaterra. Ustedes me van a decir: ok, demuéstramelo, compruébamelo. Jesucristo no solo reclamó ser Dios, sino que Él es el único que demostró serlo también. Las obras, mi amado hermano, de Cristo son las que dan testimonio de su divinidad. Realmente, mis amados hermanos, que cuando nosotros analizamos las declaraciones de Jesús, de su divinidad, tenemos que estar de acuerdo con el escritor C.S. Lewis. En su libro Mero Cristianismo, él habló acerca de que Cristo era o un mentiroso, o era un lunático, o es Dios. Son las únicas tres opciones que usted tiene con Jesucristo, dice él. Déjeme citarle al C.S. Lewis. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera meramente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático en el mismo nivel del que quiere ser un huevo enfalcado, o si no, sería el mismo demonio. Tienes que escoger: o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerlo callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensatez paternalista acerca de que fue un gran maestro moral. Él no dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Esa es la palabra de C.S. Lewis. Lo que está queriendo decir es: cuando nos acercamos a Jesucristo tenemos que tomar una decisión. No vengamos con esa idea de: él es un buen maestro. Él es Dios o no lo es. Y él nos da tres opciones, y es un muy buen argumento. Si Cristo no es Dios, si Jesús no es Dios, era o un mentiroso o un lunático. Un mentiroso porque entonces estaba mintiendo adrede, ¿verdad? Adrede. Él mintió sabiendo que no era Dios. Pues fue un mentiroso. O si él no es Dios, si no es mentiroso, puede ser un lunático. Porque un loco. ¿Por qué? Porque mintió creyéndose la mentira. El que miente adrede sabiendo que está mintiendo le decimos mentiroso. Pero el que miente creyéndose la mentira le decimos un loco. Porque no está mintiendo pero no sabe. Es como el que se cree que es Superman pero no puede volar. Cristo o es Dios o es un loco o un mentiroso. Él no solamente reclamó, sino que demostró ser Dios. Y podemos examinar los milagros de Jesucristo, que ahora son las evidencias. Al final de su evangelio, en el capítulo número 20 de Juan, verso 31, Juan nos dice allí que Él escribió estas obras que Cristo hizo para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras de Jesús que fueron escritas en el evangelio fueron dejadas como testimonio de su divinidad. Mírenla, vamos al evangelio de Juan nada más, rápido. Convirtió agua en vino. ¿Alguno de ustedes ha tratado de hacer eso? ¿Vamos a ser honestos? No podemos. ¿Instantáneamente? No. Sana al hijo de un oficial a la distancia.
Vete, ya tu hijo está sano. No tuvo ni que llegar a aquel lugar. Al altar de Betesda, un hombre de paralítico, levántate, toma tu cama y anda. El hombre del instante se levantó y andó. Alimentó 5,000 personas en una ocasión y 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños en una ocasión, y 4,000 en otra. Caminó sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza. Le dijo al mar, calla y enmudece, y le obedeció. Sanó a un ciego, a varios ciegos. Estoy específicamente escogiendo los milagros en el libro de Juan, pero si vamos a Mateo, si vamos a Marcos, si vamos a Lucas, tenemos más milagros todavía allí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, tenemos un evento crucial, que fue, miren esto, el evento que precipitó la crucifixión de Cristo, la resurrección de Lázaro. Cuando Cristo se presenta delante de la tumba de este hombre que yacía ya 4 días allí en aquella tumba, que hasta la misma hermana le dijo, Señor, pero ¿para qué mandas a abrir la tumba si ya apesta? No la abras, ¿para qué vas a abrirlo? Ya hiede, Señor. Y cuando él pronuncia las palabras, le dice, levántate, sal de ahí, Lázaro. Se corrió la voz por todo aquel lugar. Betania es una ciudad cerquita de Jerusalén. Betania donde vivía Lázaro. Y se corrió la voz por todo lugar. Y cuando llegó a los sacerdotes, a los fariseos y a los líderes religiosos del pueblo, que Jesucristo había resucitado a un hombre de 4 días de muerto, se dijeron entre ellos mismos. No se dijeron, ay, ese es el Cristo, arrodillémonos delante de él. Se dijeron, algo tenemos que hacer con este hombre, porque mira, hasta el pueblo se está yendo detrás de él. Y ahí fue que se reunieron, decidieron matarlo. Y a la semana después que Lázaro resucitado, Jesucristo está en la cruz. Hizo las obras como certificación de su divinidad. Y que fue el único que reclamó ser Dios, pero el único que también lo comprobó. Lo comprobó. Tenemos la evidencia en los evangelios de que Él pudo hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Si Él es Dios, Él debe tener poder sobre la naturaleza. Así lo demostró. Si Él es Dios, Él debe tener poder sobre la enfermedad. Así lo demostró. Y si Él es Dios, Él debe tener poder sobre los demonios. Así lo demostró. Y si Él es Dios, debe tener poder sobre la misma muerte. Y así lo demostró. No solamente resucitando a Lázaro, sino Él mismo resucitando al tercer día. ¿Okay? Que me lleva a los últimos puntos que tengo. ¿Por qué Cristo? El punto primero era porque es el único que reclamó ser Dios. El 2 es porque es el único que demostró ser Dios. Número 3, porque Él es el único que tomó sobre sí mismo el pecado del hombre. Él es el único que pudo lidiar con el problema, mi amado hermano, del hombre desde el Edén hasta hoy. El problema, mi amado hermano, del hombre ha sido el pecado. Nada ni nadie había podido lidiar con el pecado de manera decisiva hasta que entró Cristo en la escena. Aún a través del sistema levítico de sacrificio que Dios le da al pueblo de Israel, mis amados hermanos, ¿saben qué? Tenían que todos los días hacer sacrificio y todo el tiempo, constantemente. ¿Por qué? Porque no lidiaban de manera decisiva con el pecado. Pero Jesucristo es el único que vino y lidió con el pecado de una vez por todas. Esto lo hemos venido viendo las últimas 3 o 4 semanas a través de los sermones que estamos predicando en el libro romano. Así que no voy a extender mucho el punto. Pero ustedes saben muy bien que Él fue el que cargó, el que llevó. El único que podía era Él. ¿Por qué? Porque no solamente es hombre, sino que también es Dios. Porque solamente un hombre puede pagar la culpa del hombre, pero solamente Dios puede soportar el castigo. ¿Ve? Solamente Dios puede soportar el castigo. Y Él fue el que cargó. Mira cómo lo pinta Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Ve? El único que cargó sobre sí mismo el pecado fue Jesucristo.
El único que podía ofrecer la ofrenda de expiación demandada por el pecado era Él. Mira lo que dice Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. Lo único que puede hacer eso es Jesucristo. Nadie más podía declarar las palabras que Jesucristo declaró en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Ustedes saben que muchas personas murieron en la cruz. Muchas veces nosotros pensamos que la crucifixión fue algo que se inventó solamente para Jesús y nadie más. No. La crucifixión era una forma de tortura y de muerte que los romanos habían implementado para subyugar a las naciones y pueblos que ellos conquistaban. Era una forma de ellos decirle, o te sometes o mira lo que te pasa. Y eran públicas. Cogían a la persona y la clavaban en las calles y en los lugares altos para que la gente vieran. Esto es lo que le pasa a los rebeldes. Y para el tiempo de Jesucristo, Roma había implementado este asunto de la crucifixión y la habían perfeccionado en todos los lugares. Jesucristo no murió una muerte que otras personas habían muerto. ¿Okay? Ahora, la diferencia en la muerte de Cristo es esta: que el que murió allí era inocente y murió entonces en el lugar del pecador, haciendo ahora su obra allí, una muerte sustitutiva y vicaria a favor nuestro. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, ¿verdad?, por nosotros, para que nosotros podamos hacer la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo es el único que podía morir. Nadie más podía haber cargado el peso del pecado de una humanidad tan corrupta y malvada como la nuestra. Nadie más podía satisfacer las demandas de la perfecta ley de Dios. Nadie más podía deshacer las obras del enemigo y destruir de una vez para siempre el poder del pecado. Él es el único que pudo hacerlo, porque Él es el único que no solo es hombre, como dije ahorita, sino que también es Dios. Y que, ¿por qué solo Cristo? Porque es el único que puede pagar, cargó el pecado. La 3, la 4. Él es el único que pudo vencer la muerte. El único que pudo vencer la muerte. Todos los profetas, maestros, líderes religiosos, habidos y por haber, han tenido un problema que ninguno de ellos ha podido resolver. Y es el problema que persigue a todo hombre, y a toda mujer, a todo ser humano, que tarde o temprano las garras frías de la muerte tocan a la puerta a todo el mundo. Alguien, no sé quién se lo inventó, pero alguien dijo, hay dos cosas seguras en esta vida, los impuestos y la muerte. Es una realidad. Ese es el problema del hombre. Y han habido muchos profetas, maestros religiosos, inspiradores. Quizás han sido buenos, inspiradores maestros, hombres de conocimiento, hombres que lograron quizás tocar muchas personas. Pero al final nada de eso vale algo si la muerte es la que tiene la última palabra. Miren, todos los profetas y líderes religiosos que han existido comparten una simple realidad. La muerte es el enemigo que ninguno de ellos pudo vencer. La muerte eventualmente los conquistó. Hasta hoy nosotros tenemos todavía sus tumbas. Sus huesos todavía están enterrados en el lugar donde los enterraron. O si los quemaron, sus cenizas esparcidas por la tierra, y allí están todavía. ¿Sí? Mas Jesús demostró ser el único salvador del hombre al vencer el enemigo que nosotros no podemos vencer. Él ahora derrotó al enemigo final. Y en aquel momento glorioso, cuando al tercer día tembló la tierra, cuando al tercer día la tumba fue abierta, no para que él pudiera salir, porque no necesitaba la tumba que abriese para él salir, es para que nosotros pudiésemos entrar. ¿Okay? La tumba quedó vacía. Los lienzos en aquel lugar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Yo les he predicado esto anteriormente, un recordatorio rápido, de por qué los lienzos están. Usted lee el texto bíblico en los evangelios y dice que ellos entraron, los discípulos entraron, vieron la tumba vacía y los lienzos puestos allí. Y el sudario que estaba en su cabeza enrollado en otro lugar. Dice, así es el texto, así dice el texto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fue así?
Pues Dios lo resucitó y Dios lo resucitó y lo trasladó. El poder, de la misma manera en que Jesucristo entró al cuarto donde estaban los discípulos eventualmente, ¿se acuerdan? Que estaba la puerta cerrada, la ventana, porque estaban todos los discípulos asustados porque le mataron al maestro, acuérdense, y estaban con miedo. Todos trancados del cuarto, estaban allí, ay, que nos van a matar a nosotros también, ¿sabe qué pasó? Jesucristo aparece en medio de ellos, entra en aquel lugar sin nadie le abre la puerta, y de la misma manera que entró, así no salió. Y de esa misma manera que entró a aquel cuarto sin que le abriera la puerta, de esa manera se levantó de la tumba. Y los lienzos los dejó allí como evidencia de que su cuerpo no fue robado, porque esa fue la excusa que se inventaron. Fue que alguien se robó el cuerpo del Señor Jesús. ¿Usted cree que alguien se va a robar el cuerpo de una persona de la tumba? Va a tener tiempo para desenrollarlo de los lienzos, que estos lo enrollaban bien enrolladitos, ¿sabes? Bien amarrados que ellos los ponían. Iba a tener tiempo para desenrollarlo y después poner los lienzos bien puestecitos de la manera en que había sido enrollada la persona encima allí. No, mi amado hermano. Evidencia de que se levantó. Él, mi amado hermano, es el único que pudo vencer la muerte. El único que la conquistó. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:4. Dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Él fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la que ahora da la evidencia final. Es el milagro final. Él vino, hizo muchos milagros, resucitó muertos, sanó enfermos, libertó endemoniados, multiplicó panes y peces, convirtió agua en vino, mandó a la mar y al viento que se callase. Pero nada de eso hubiese valido algo si la tumba estuviese todavía allí con el cuerpo del Señor. De nada vale. De nada hubiese valido que hubiese sanado a miles de personas si todavía tu cuerpo está ahí en la tumba. El milagro más grande que él hizo fue que al tercer día se levantó y fue declarado allí a través de la resurrección como el Hijo de Dios con poder. ¿Okay? Así que ¿por qué solo Cristo? Porque es el único que pudo vencer la muerte. Y por último, y cierro con esto, porque Él es el único que prometió regresar. Él es el único que prometió regresar. Nadie puede hacer esta promesa. Ningún otro profeta, ningún otro maestro, ningún otro líder religioso puede hacer esta promesa. ¿Por qué? Porque todavía sus cuerpos están ahí en la tumba. Ninguno puede hacer la promesa de que regresará por sus seguidores, porque cuando murieron la muerte los conquistó. Mas sin embargo, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo puede prometer que regresará, porque no solamente murió, sino que resucitó. Y yo siempre les digo a ustedes esto cuando celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Cuando Él dice, hacer esto en memoria a mí, hasta que yo vuelva, hasta que yo regrese. Y les digo a ustedes, cuando celebramos la cena del Señor, no celebramos solamente su muerte, celebramos su resurrección también, porque los muertos no regresan. Solamente los vivos pueden hacer esa promesa. ¿Sí? Yo no sé si usted ha pensado entonces que la resurrección de Jesús está ligada estrechamente con la promesa de su regreso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Jesús no resucitó, pues de nada sirve esperar su regreso. Si Jesucristo no resucitó, no tenemos esperanza de que Él vendrá por nosotros. Pero como Él resucitó, tenemos ahora la esperanza de que Él viene. Déjenme repasarles 2 textos bíblicos para examinarlo y nos vamos con esto. En el capítulo 20 de Juan, versos 11 al 18, tenemos realmente una de mis historias preferidas del Evangelio de Juan es esta. Es el momento en que María Magdalena se encuentra con Jesús en la tumba. Ella estaba en el sepulcro llorando porque ella pensaba que alguien se había llevado al maestro. ¿Ok? Y mientras ella lloraba, los ángeles que estaban allí le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el que cuidaba el huerto. Acuérdense que la tumba del Señor estaba en un huerto. Le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Mira, María tiene un amor genuino por Jesucristo.
Estaba triste porque ella, a su entender, alguien había desacrado la tumba del Señor, ¿ve? A su entender, alguien había deshonrado el cuerpo del Señor y se lo habían llevado. Y le dice a este hombre que Jesús es el que le está hablando, pero ella no sabe que era Jesús. Si tú lo llevaste, dime dónde está. Yo lo llevaré. Jesús pronuncia ahora el nombre de María, le dice María. Y en el instante en que Jesús dice el nombre de María, dice la Escritura que ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Yo creo que ese es el momento en que sus ojos fueron abiertos. Pues ella ya había visto a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Pero cuando Jesús dice María, sus ojos son abiertos. Igualmente que los discípulos caminan a Maús, usted se lee la historia en el Lucas 24. Ellos caminaron con Jesús un tramo completo, se sentaron a la mesa con Jesús a comer y no sabían que era Jesús hasta el momento en que Jesús parte el pan delante de ellos. Sus ojos son abiertos y ellos vieron que era Jesucristo. Pero es algo similar aquí con María. Jesús le dice María y ella responde, Raboni. María se aferró a él. Suéltame porque todavía no he subido al Padre, le dice Jesús. Pero ve a mis hermanos y diles, y mira aquí la declaración. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subo. María se fue y le dijo todo esto a los discípulos y los apóstoles. Pero noten que Jesucristo dice, voy al Padre, voy al Padre. Vamos a Juan capítulo 14. Jesucristo allí en Juan 14 dice, los discípulos están tristes porque Jesús le acaba de decir que Él va a morir. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, acuérdense que Jesucristo le dijo a María, yo subo al Padre, subo a Dios. En Juan 14 Él le dijo a los discípulos, y me voy. ¿A dónde va a ir? Al Padre. Él va. Dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, mira la promesa, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. ¿Por qué solo Cristo? Es el único que prometió regresar. Es el único que dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo. Es el único que dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también puedan estar. Es el único que hace la promesa de vida eterna en un lugar en donde no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay dolor. Él es el único que hace esa promesa. ¿Okay? Alguien quizás tratará de argumentar en contra de esto. Y lo hay gente que, ateos, gente que no creen y dicen, pero, mira. ¿Y qué? ¿Y qué si todo esto es una mentira? ¿Qué si todo esto es una mentira? ¿A quién te lleva toda la vida esperando que Cristo venga y luego resulta que no es una mentira? Para nada, desperdiciaste tu vida. Ese es el argumento de muchos que no creen. Has botado tu vida esperando por alguien que no ha de venir. Un paréntesis rápido. La Escritura dice que no pensemos nosotros que Dios se está tardando, sino que Él es paciente. Eso Pedro dice esto. Pastor, van 2000 años, sí, porque Dios es paciente. Porque Dios un día, como mil años, como dice Pedro en su primera epístola. No confundáis ahora esto, que Dios se tarda. No, Dios no se tarda, Dios es paciente, esperando. ¿Okay? Pero alguien dirá, ¿ves? Cristo no ha venido, Cristo no vendrá. Y tú ahí desperdiciando tu vida, esperando que Cristo venga, para nada, bastaste la vida, perdiste el tiempo. Dice el ateo. Dice el incrédulo. Mi respuesta a eso es básica. Yo digo, pero si es verdad, tú habrás desperdiciado tu vida por no seguir a Cristo y yo ganaré mi vida por haberle servido. ¿Okay? Al final del día, ¿quién tiene más para perder? ¿Tú, que no crees, o yo, que creo? El que cree en Cristo tiene mucho más, tiene más promesas, tiene mucho más ganancia. Porque aunque Violés pierda, como dice el ateo,
Tú pasas sirviendo al Señor y si Cristo no viene, perdiste la vida. Mira, por lo menos viví una vida aquí contento, alegre y gozoso. Y aunque no tenga nada más después de esto, la viví bien aquí. En el caso tuyo, estás viviéndola sin esperanza, estás viviéndola en angustia. ¿Y sabes qué? Y en el día final la perderás totalmente. Así que aferrémonos a Cristo. Aferrémonos a Él, mis amados hermanos. Aferrémonos a Cristo porque Él es el único que dijo ser Dios, el único que comprobó ser Dios, es el único que cargó nuestro pecado, es el único que venció nuestro enemigo que es la muerte y es el único que ha prometido que regresará por nosotros. ¿Saben qué? Él dijo, moriré y resucitaré. ¿Y sabe qué pasó? Murió y resucitó. Y Él dijo, me iré, pero vendré. ¿Y sabe qué va a pasar? Él se fue, pero vendrá. Amén.